Recuerdo que fue un jueves cualquiera, uno de esos días en los que todo parece normal hasta que, de repente, una chispa en el aire cambia todo lo que creías saber sobre tu vida. Esa mañana me desperté temprano como siempre, hice café, me duché y me fui a trabajar. Clara se había quedado en casa, estaba tomando unos días de descanso, pero algo en su comportamiento me había estado desconcertando desde hacía semanas. Quizá era yo, tal vez estaba demasiado centrado en el trabajo, pero lo que sea que estaba pasando, no me estaba gustando. Esa mañana, como era costumbre, le di un beso en la frente y le dije que la amaba, y ella solo respondió con una sonrisa que me pareció un poco forzada. Pero no le di más vueltas, salí de casa y me dirigí a la oficina. Durante todo el día, algo en mi cabeza me decía que debía hacer algo fuera de lo común, romper la rutina de alguna manera. Así que decidí ir a casa a almorzar, solo para verla, sorprenderla, porque hace tiempo que no teníamos esos momentos. Quería ver cómo estaba, preguntarle cómo se sentía. Mientras manejaba hacia casa, pensaba en ella, en cómo había cambiado últimamente. No la culpaba, sabíamos que los años de matrimonio no siempre son fáciles. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Cuando llegué, me sorprendió que el coche de Clara no estuviera en el garaje. Algo en mi interior se revolvió. Pensé que quizás se había ido a hacer algo de compras o que había salido a caminar, pero al entrar a la casa, me di cuenta de que las luces estaban apagadas y todo estaba en un silencio extraño. Miré el móvil buscando alguna explicación, pero no había ningún mensaje, nada que me indicara dónde podría estar. Fue entonces cuando recordé que ella siempre solía dejar su móvil sobre la mesa del comedor mientras se dedicaba a otras cosas, algo que solía molestarme porque parecía no estar atenta a las pequeñas cosas. Y ahí estaba, su teléfono sobre la mesa. Algo en mi pecho se apretó cuando vi la pantalla encendida, como si el propio universo me estuviera avisando de algo que no quería saber. Decidí mirar, solo por curiosidad. Sabía que no debía, pero la necesidad de entender esa incomodidad me empujaba a hacerlo. Deslizó mi dedo sobre la pantalla y vi lo primero que no quería ver, un mensaje de un número desconocido. El texto decía, «Nos vemos esta noche, te quiero mucho». No era necesario mucho para entender lo que eso significaba. Era claro, demasiado claro. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mis manos temblaban. ¿Qué significaba todo eso? ¿Estaba ella, con alguien más? Un frío recorrió mi cuerpo mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y me quedaba inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Debía llamar a Clara y confrontarla? ¿O debía esperar a que llegara y ver qué explicación daba? El tiempo parecía haberse detenido. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Era Clara. Y su sonrisa al verme no era la misma que antes, ahora era nerviosa, forzada. Mi mente estaba en shock, no podía pensar con claridad, solo podía ver la escena frente a mí, la mujer con la que había compartido años, con la que tenía hijos, me estaba mirando con esa sonrisa tensa. ¿Qué pasa, cariño?, me preguntó, mientras dejaba caer su bolso sobre la mesa. Su voz sonaba normal, pero sus ojos no me mentían. ¿Estás bien?, me preguntó de nuevo, mientras yo, en silencio, la miraba a los ojos, esperando que dijera algo que me sacara de esa pesadilla. Pero no lo hizo. No dijo nada. La miré por un momento, buscando una pista en su rostro, pero no encontré nada. Entonces, sin pensarlo más, tomé el teléfono y lo puse frente a ella. ¿Qué es esto?, le pregunté, con la voz temblando, aunque trataba de controlarme. Clara palideció, su respiración se aceleró y sus ojos evitaron los míos. Unos segundos de silencio pesado pasaron. Finalmente, sus labios se movieron,
pero las palabras que salieron no fueron lo que esperaba escuchar. Es solo un amigo, alguien que conocí hace poco, no significa nada, te lo juro. Mi corazón se hundió en mi pecho. ¿Cómo podía decir eso con tanta calma? ¿Amigo? ¿Eso era todo lo que tenía para decirme después de todo lo que habíamos compartido? La furia comenzó a burbujear dentro de mí. No podía creerlo, no podía creer que todo lo que pensaba que tenía estaba basado en una mentira. Y lo peor de todo, era que sabía que ella lo sabía, que ella lo había planeado. El aire dentro de la casa estaba denso, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse justo en ese momento. Clara no sabía qué decir, ni siquiera parecía saber cómo reaccionar. Yo solo la miraba, mis manos apretaban el teléfono con fuerza mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. Había un nudo en mi garganta, uno que me impedía hablar, pero no podía dejar de mirar esos malditos mensajes, esas palabras de amor que no eran mías. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre ella, estaba desmoronándose frente a mis ojos y me sentía impotente. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo no había notado nada antes? ¿Qué había hecho mal? Mil preguntas recorrían mi mente, pero no podía encontrar respuestas. Finalmente, después de un largo y doloroso silencio, Clara abrió los ojos, como si recién se hubiera dado cuenta de que no podía escapar de la situación. Tienes que entender, comenzó a decir, pero no la dejé continuar. No, Clara, no entiendo nada, le respondí con voz entrecortada, mientras la rabia se iba acumulando en mi pecho, subiendo hasta mi garganta. Mi respiración se hizo pesada, mis manos seguían temblando, pero me sentía completamente vacío por dentro. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mis palabras salían con una intensidad que no podía contener. Ella vaciló, sus ojos no se encontraban con los míos. No lo sé, murmuró finalmente, hace meses, pero no significó nada. Es solo algo que pasó, fue un error, una confusión. Un error. Me quedé parado allí, mirando a esa mujer que había estado a mi lado durante tantos años, la madre de mis hijos, mi esposa, diciéndome que todo había sido un error. ¿Cómo se podía ser tan insensible? No solo me había engañado, sino que estaba tratando de restarle importancia a lo que acababa de hacer, como si lo que había ocurrido no fuera tan grave. Mi corazón se contrajo, y la ira, esa que había estado dormida dentro de mí, ahora se despertaba con furia. Un error, repetí, esta vez en un tono mucho más bajo, más peligroso. Un error, eso es lo que vas a decirme, eso es todo lo que tienes que decir. Clara trató de dar un paso hacia mí, como si quisiera abrazarme, pero yo me eché atrás. No quería su contacto, no quería que se acercara. El dolor de ver sus manos, esas mismas manos que habían sido mías, intentando tocarme, se sentía como una puñalada. Lo siento, no quise hacerte daño, dijo, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, entiende, no fue planeado. Es solo que me sentía sola, vacía, y él me prestó atención. La rabia me quemaba por dentro. Solo te sentías sola, eso es todo, pregunté, con el control perdiéndose lentamente en mi voz. ¿Acaso pensaste en mí, en lo que me harías al hacerme esto? Mis manos ahora estaban levantadas, como si estuviera a punto de golpear algo, pero en su lugar, solo las apreté con fuerza. Clara retrocedió unos pasos, pero no la culpaba. Yo tampoco sabía lo que iba a hacer, cómo iba a reaccionar ante esta monstruosidad. Lo que sentía no era solo ira, sino una mezcla aterradora de dolor y angustia. No te excusas, Clara. No hay excusa que valga. Ni siquiera una de esas vagas disculpas sirve. Mi voz temblaba por la rabia,
pero también por el dolor. Ella me miraba, buscando alguna señal de que la perdonaría, pero no podía. No podía perdonarla aún, no después de lo que acababa de descubrir. Y mientras ella trataba de hablar más, de explicarse, yo la interrumpí, mi tono ahora era más bajo, más decidido. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que ni siquiera sé quién eres. Pensaba que te conocía, que todo lo que teníamos era real, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo fue. Mi garganta estaba tan cerrada que las palabras me costaban salir. El hecho de que hayas sido capaz de hacer esto, de engañarme tan descaradamente, me destruye, Clara. Y lo peor de todo es que no puedo confiar en nada de lo que me digas, porque todo ha sido una mentira. Clara no decía nada, solo me miraba con esos ojos llenos de arrepentimiento, pero era demasiado tarde. Ya no creía en sus palabras. El dolor de la traición se había instalado tan profundamente que cualquier excusa que pudiera darme sonaba vacía. Te lo juro, no fue intencional, no lo planeé, insistió, pero ya no importaba. Las palabras ya no significaban nada. El daño estaba hecho. Estaba tan furioso que sentí ganas de destruir algo, cualquier cosa, solo para liberar esa rabia que me consumía. No sé qué hacer, Clara, dije, mi voz ahora quebrada. No sé si puedo seguir aquí, viviendo con una mentira. Ella intentó acercarse de nuevo, pero esta vez, cuando me tocó el brazo, la empujé suavemente, sin querer hacerle daño, pero dejándole claro que no quería su contacto. No puedes arreglar esto, le dije. No puedes arreglar lo que rompiste. Clara se desplomó sobre el sofá, llorando silenciosamente. Yo me quedé allí, de pie, sintiéndome como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando frente a mis ojos. No quería ver cómo ella lloraba, no quería sentir compasión. Sabía que lo que había hecho era irreparable. Después de un rato de silencio, ella me miró de nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos a separar?, preguntó, su voz entrecortada por el llanto. Yo la miré fijamente, y por un momento, no supe qué responder. ¿Qué podía hacer? ¿Podía realmente continuar con esta mentira que había sido nuestra vida? ¿Podía seguir amando a una persona que me había traicionado tan profundamente? La respuesta era simple, pero no sabía si podía aceptarla aún. No sé qué va a pasar, Clara, dije finalmente. No sé si esto tiene arreglo. Y me di la vuelta, salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. No sabía a dónde ir, pero necesitaba estar lejos de ella, de ese lugar que ahora se sentía ajeno. Lo único que sabía era que algo había cambiado para siempre. Y no estaba seguro de si podía volver a confiar en nadie. Pasaron 2 días antes de que volviera a casa. Clara me había enviado varios mensajes, pero no pude reunir fuerzas para contestar ninguno. Las palabras que me enviaba eran siempre las mismas: lo siento, te prometo que todo va a mejorar, hablémoslo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, mi mente se llenaba de más preguntas y menos respuestas. La rabia seguía ahí, pero ya no era tan furiosa como al principio. Ahora era algo más sombrío, una especie de tristeza que me carcomía por dentro. El dolor era más profundo que la ira. Aunque había dejado la casa, no podía escapar del pensamiento constante de lo que había sucedido, del hecho de que me había sido infiel. La mentira me había golpeado con tanta fuerza que parecía imposible volver a ver a Clara como antes. Cuando finalmente decidí volver, fue porque algo me decía que tenía que enfrentarla, hablar con ella, aunque ya no sabía qué esperar. No tenía claro si podía seguir adelante con esto. Lo que sí sabía era que no podía vivir con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Tal vez, al menos, necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Llegué a la casa con el corazón agitado.
En cuanto abrí la puerta, Clara estaba allí, esperándome en el pasillo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al verme, su rostro se iluminó por un instante, pero rápidamente se oscureció cuando vio que no le iba a sonreír, que no iba a darme la vuelta y abrazarla como solía hacer. Me quedé quieto en el umbral, sin saber qué hacer o qué decir. Ella dio un paso hacia mí, pero me detuve con la mano levantada, pidiendo espacio. No quería que me tocara. Estaba tan lleno de emociones contradictorias que no sabía si mi siguiente paso sería irme de nuevo o quedarme a confrontarla. Necesito hablar contigo, le dije, casi como un susurro, porque ni siquiera estaba seguro de lo que quería preguntar. Clara asintió, sus manos temblaban. ¿Qué quieres saber?, me preguntó, su voz apenas audible. Lo miré fijamente, intentando contener mi respiración para que no se notara lo quebrado que me sentía. Quiero saber por qué, le dije finalmente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? ¿Por qué me hiciste pensar que todo estaba bien cuando en realidad no lo estaba? Mis palabras salieron como una descarga de tensión que había estado acumulando en los últimos días. Ella bajó la mirada, como si no quisiera ver el dolor en mis ojos, como si le fuera demasiado difícil soportarlo. No era algo que quería hacer, te lo juro, dijo, pero ya no podía creerle. Había algo en su tono, en sus ojos, que me decía que todo lo que me estaba diciendo ahora era solo otra mentira. Es solo que, me sentía vacía, me sentía sola, y cuando él apareció, no sé, me hizo sentir bien. Me hizo sentir, querida. Querida, repetí, esta vez más fuerte, sin poder controlar la indignación que empezaba a brotar de mi pecho. Eso es todo, eso es lo que me vas a decir, que necesitaba sentirte querida, y yo que, Clara, yo no soy suficiente, no te di lo que necesitabas, lo que querías, ¿cuánto tiempo más pensabas que esto iba a seguir? ¿Tú pensabas que no me iba a dar cuenta? Clara empezó a llorar de nuevo, pero ya no me importaba. Había pasado el punto en el que sus lágrimas podían conmoverme. No fue algo que planeé. No quería hacerte daño, intentó explicar, pero la frustración se reflejaba claramente en mi rostro. No podía seguir escuchando excusas, no podía seguir con este juego. No quiero tus excusas, le dije, cortante. No quiero que me digas lo que no pasó. Quiero que me digas la verdad, ¿cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Cuántas veces has estado con él? Mi voz era dura, implacable, y no la dejaba hablar. No podía dejarla hablar. Necesitaba respuestas, necesitaba saber cuán profunda era la mentira que me había estado ocultando. Clara intentó levantar la vista, pero sus ojos seguían evitándome. Finalmente, suspiró, su pecho se sacudió con el aire, y sus palabras salieron a regañadientes. Llevamos viéndonos desde hace más de 2 meses, dijo, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente. 2 meses. 2 malditos meses, mientras yo pensaba que todo estaba bien. 2 meses, y yo que, Clara, ¿cuánto pensabas que yo no iba a darme cuenta de que algo estaba mal, de que algo no cuadraba? Estaba ciego, pero no tanto, ¿cómo pudiste hacerme esto? Mi mente no podía procesar todo lo que me decía. Las piezas de mi vida comenzaban a encajar, pero no de la manera que yo quería. Pensaba que tenía el control de mi vida, que todo iba bien, pero la realidad era que estaba completamente equivocado. Y el culpable de eso era la mujer que pensaba que era mi compañera. Clara se tapó la cara con las manos, como si eso pudiera borrar lo que acababa de decir. Lo siento, de verdad, susurró, no sé cómo explicarlo. Solo no me sentía amada. Todo lo que pasaba entre nosotros parecía tan rutinario. Él me hizo sentir viva de nuevo. Lo siento, no sé cómo explicarlo.
La verdad me dolía, pero aún había algo dentro de mí que no podía creer que fuera tan fácil, tan sencillo para ella. No podía comprender cómo alguien a quien le habías entregado tanto podía ser capaz de hacer algo tan cruel. No tienes que explicarlo, le dije, ya agotado de escucharla. La verdad es que no sé qué voy a hacer con esto. No sé si quiero que sigas aquí. No sé si puedo seguir viéndote como antes. Clara lloraba, su rostro ahora completamente arrugado por las lágrimas. Por favor, no me dejes. No puedo vivir con esto. Te amo, te lo juro. Solo fue un error, un maldito error. Ya no sabía si lo que estaba diciendo era verdad o no. ¿Cómo iba a saberlo? Mi corazón estaba tan herido que no podía confiar en nada. No sé si te creo, Clara, le respondí, mi voz rota. No sé si alguna vez lo haré. Me di la vuelta, sin esperar a que dijera algo más, y me dirigí hacia la puerta. No sabía si podía salvar lo que quedaba de nosotros. Tal vez ya no había nada que salvar, esa noche no pude dormir. Los pensamientos me daban vueltas sin cesar, como un torbellino que no paraba de girar. Las palabras de Clara seguían resonando en mi cabeza, fue un error, te amo, solo me sentía sola. No podía creer nada de eso. Todo lo que había construido en estos años parecía haberse desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Y lo peor de todo era la impotencia que sentía, la sensación de que no podía hacer nada para remediarlo, para arreglar las cosas. A pesar de que estaba lleno de rabia, también me sentía completamente vacío. La persona en la que más confiaba me había mentido, me había traicionado de la peor manera posible, y lo peor de todo era que lo había hecho por alguien más, por un hombre que ni siquiera conocía. Durante toda la noche estuve dando vueltas en la cama, sin poder dejar de pensar en lo que Clara me había confesado. Pensaba en todas las veces que había confiado en ella, en cómo todo lo que creí que era sólido había resultado ser una ilusión. Pensaba en su traición, en su mentira, y en lo fácil que lo había hecho. Durante años, había vivido bajo el supuesto de que tenía un matrimonio estable, pero ahora veía claramente que había sido solo una fachada, una mentira que ella había sostenido mientras se acostaba con otro hombre. Me sentía humillado, más que herido, y eso me impulsaba a hacer algo que nunca había imaginado hacer. No me podía quedar con los brazos cruzados, no podía dejar que ella pensara que todo quedaría en un simple perdón y te quiero. Necesitaba hacerle entender lo que había hecho, cómo me había destruido. No era solo una cuestión de venganza, era una necesidad, un impulso de que ella sintiera lo que yo sentía, de que entendiera la magnitud de su traición. Al día siguiente, me levanté temprano, y aunque mi mente aún estaba nublada, tenía una idea clara de lo que iba a hacer. No iba a irme sin más, no iba a darle el poder de salir ilesa de esta situación. No quería ser un cobarde, alguien que simplemente se aleja y se olvida de todo. No, necesitaba hacerle frente, mostrarle lo que había provocado en mí. Aunque sabía que esto solo empeoraría las cosas, que no arreglaría nada, había algo en mí que pedía una especie de justicia, aunque fuera efímera. Esa tarde, cuando Clara llegó a casa, no la recibí con palabras amables ni con una sonrisa. La vi entrar por la puerta, con esa mirada triste, como si esperara que la perdonara en el acto. Me miró, pero yo no dije nada. Estaba concentrado en lo que había planeado. Sin pensarlo dos veces, le pregunté, ¿cómo se llama el tipo? Ella me miró confundida, como si no entendiera de qué hablaba. El hombre con el que estuviste, ¿cómo se llama? Insistí, esta vez con un tono mucho más firme. Clara se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y finalmente, tras unos segundos que parecieron una eternidad, me respondió con voz temblorosa, David. David.
repetí, como si el nombre estuviera pesando sobre mi lengua. Lo guardé en mi mente, lo repetí en mi cabeza una y otra vez. Voy a hablar con él, dije, casi como si me hablara a mí mismo, como si necesitara hacerlo para cerrar este ciclo de dolor que ella había abierto. Clara me miró con miedo, pero no dijo nada. Sabía que no podía detenerme. Me vestí rápidamente, sin siquiera mirarla. Salí de la casa con la determinación de encontrar a David, de enfrentarme a él y hacerle saber lo que había hecho. No me importaba si era el culpable o no, lo que importaba era que él había sido parte de la mentira, que había estado allí, y eso me enfurecía más que cualquier otra cosa. Conduje hasta la dirección que Clara me había dado. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba hacerlo. No podía dejar que todo esto quedara sin respuesta. Al llegar, vi la casa desde afuera. No había nada en apariencia fuera de lo común, pero en mi mente, la ira empezaba a tomar forma. Toqué el timbre, y al poco rato, la puerta se abrió. Frente a mí, estaba un hombre que no era nada especial, un tipo común, con una mirada nerviosa, que parecía no saber qué hacer al verme. ¿Eres David?, le pregunté, sin rodeos. Él asintió, y antes de que pudiera decir algo más, le lancé, soy el esposo de Clara. Y tengo algunas palabras que compartir contigo. Él me miró, confundido y un poco asustado. Mira, yo no quiero problemas con nadie, dijo, levantando las manos como si intentara calmarme. Pero eso solo me hizo sentir más enfadado. No quieres problemas, ¿verdad?, le dije, acercándome un paso más. Pues ya los tienes, amigo. El problema es que te metiste en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. ¿Sabías que ella estaba casada? ¿Sabías lo que hacías? No solo me traicionó ella, también lo hiciste tú. David intentó hablar, pero mis palabras lo cortaron. No estoy aquí para escuchar tus disculpas. Estoy aquí para hacerte saber que lo que has hecho, lo que ambos han hecho, no se queda sin consecuencias. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras tú y Clara creen que esto fue solo un error. Esto no es un maldito error, David. Esto es una elección. Y ya sabes lo que pasa cuando alguien elige destruir tu vida. David se quedó en silencio, temblando visiblemente. No lo culpo. Estaba haciendo lo que cualquier persona en mi lugar habría hecho. Estaba buscando justicia, aunque supiera que no me la daría. No iba a darme la satisfacción de ver a Clara o a él arrepentidos, pero necesitaba que supieran que no los iba a perdonar, al menos no ahora. No hasta que me sanara, si es que alguna vez podía hacerlo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de su casa. No necesitaba verlo más. Lo único que quería era dejar claro que no me iba a quedar callado. Al final, la venganza no se trataba de él, sino de mí. De mi propia liberación. Cuando volví a casa, Clara no estaba. Tal vez se había ido a su trabajo, o tal vez necesitaba espacio. No lo sabía, pero por primera vez en muchos días, me sentí algo en paz. Aunque la herida seguía ahí, aunque la traición seguía doliendo, al menos había hecho algo. Había enfrentado lo que me había dolido, y por un momento, eso fue suficiente. Esa noche Clara llegó tarde. No me dijo nada, no me miró directamente. Apenas entró por la puerta, dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió al salón sin hablar. Yo la observaba desde la cocina, mis manos nerviosas al preparar algo para cenar, aunque ni siquiera tenía hambre. Solo quería sentir que hacía algo que me ayudara a tranquilizar mi mente, aunque no sabía qué. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había descubierto, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Ya nada era claro,
nada era sencillo. Todo lo que creía conocer se había vuelto un enigma que no podía resolver. Al principio, no dije nada. La vi sentarse en el sofá, mirando al frente, con esa expresión vacía que tanto me desconcertaba. La rabia que había sentido en los días anteriores había disminuido, pero lo que había quedado era un vacío, una tristeza que me estaba consumiendo poco a poco. Pasaron varios minutos de silencio, y de repente, Clara habló. Sé que estás furioso, que me odias, que todo esto te ha destrozado, dijo sin mirarme, como si las palabras le costaran salir. Y no sé cómo pedirte perdón por lo que hice. No sé si las palabras pueden arreglar nada, ni siquiera si pueden aliviar lo que siento por haberte hecho esto. Las palabras de Clara eran vacías para mí, sonaban como una repetición de lo que ya había dicho antes. No podía dejar de pensar en las mentiras, en las promesas rotas, en cómo su amor por mí había desaparecido tan fácilmente para darle paso a un amor por otro. No quiero escuchar más disculpas, Clara, le respondí finalmente, sintiéndome agotado por todo el dolor que había estado acumulando en mi pecho. ¿Por qué me dijiste todo eso, si ya lo sabías? ¿Por qué me mentiste tanto tiempo, haciéndome creer que todo estaba bien cuando en realidad estaba tan lejos de la verdad? Clara levantó la vista y me miró por primera vez en toda la noche. Había lágrimas en sus ojos, pero no me conmovían. No te mentí por gusto. Lo hice porque no quería perderte. No quería que lo supieras porque no quería hacerte daño, dijo con una voz quebrada. Pero te lo mereces, mereces saberlo. Y me arrepiento de todo. La escuchaba, pero su arrepentimiento ya no me llegaba como antes. La traición había marcado algo dentro de mí, algo que no sabía si podría borrar. Me quedé en silencio, mirando al vacío, tratando de juntar mis pensamientos, porque todo lo que quería era gritar, era decirle todo lo que sentía, pero no podía. No quería ser esa persona. No quería ser el tipo que se dejaba llevar por la ira y la frustración, pero ¿cómo se supera una traición de esta magnitud? Yo te amaba, Clara. Yo creí que podíamos superar todo, que siempre estaríamos juntos. Pero ahora no sé qué pensar. Ya no puedo confiar en ti. Ya no sé quién eres, le dije, y esas palabras, aunque las había estado repitiendo en mi mente todo el día, me dolieron más de lo que pensaba. Me dolieron porque eran la verdad, porque no podía negar lo que había sucedido. Clara guardó silencio por unos momentos, y vi cómo las lágrimas caían por sus mejillas. No sabía si eran lágrimas sinceras, si de verdad sentía lo que estaba pasando, o si solo se sentía mal por haber sido atrapada. No sabía si alguna vez podría saberlo. Yo no quería que las cosas fueran así. No quiero perderte, susurró, casi inaudible. Pero sé que lo he hecho. Sé que ya no hay vuelta atrás. El dolor y la tristeza que sentía me consumían. El amor que una vez tuvimos parecía haber desaparecido, y lo que quedaba era un vacío en el que ya no sabía si cabíamos los dos. Todo lo que había sido nuestra vida, nuestra historia, se había roto en pedazos, y no sabía cómo juntar esos pedazos. No sé qué hacer, Clara, le respondí, dejando que mis palabras salieran sin pensarlas. Me siento como si estuviera atrapado entre lo que fui y lo que soy ahora. Siento que todo esto es un sueño del que no quiero despertar. Pero la realidad es que no sé si quiero seguir con esto. No sé si hay algo que valga la pena en este matrimonio después de lo que pasó. Clara se acercó lentamente, pero esta vez no la aparté. No la aparté porque, aunque el dolor me desgarraba, no podía evitar sentir algo por ella. Había compartido tantos momentos, tantas vidas, tantas experiencias. ¿Cómo olvidarlo todo de un día para otro? Pero las preguntas seguían en mi mente.
¿Podría perdonarla? ¿Podría olvidar lo que había hecho? Te he fallado, y lo sé. No sé si hay algo que pueda hacer para que me perdones, para que podamos seguir adelante. Pero lo único que te pido es que pienses si hay alguna posibilidad de que lo logremos. Si al menos podemos encontrar una forma de sanar esto, si hay alguna parte de nosotros que aún pueda salvarse, me dijo, su voz temblando mientras me miraba fijamente. Lo he pensado, Clara, le dije, tomando aire profundamente, porque sentía que todo el aire se me escapaba. Y lo único que sé es que necesito tiempo. No sé si puedo perdonarte. No sé si puedo volver a confiar en ti. Lo que pasó entre nosotros no es algo que se olvide fácilmente. El daño ya está hecho. Pero necesito tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente quiero, para ver si hay algo dentro de mí que todavía quiera luchar por esto. Clara asintió, y aunque pude ver la tristeza en su rostro, también noté que entendía lo que le estaba diciendo. No había respuestas fáciles, no había soluciones rápidas, y lo peor de todo es que no sabía si alguna vez encontraríamos la manera de arreglar lo que se había roto. Está bien, me dijo, lo entiendo. Yo también necesito tiempo para pensar, para ver si hay algo que pueda hacer para enmendar esto. Te lo prometo, no quiero perderte. Pero te dejaré el espacio que necesites. Me quedé en silencio, sin saber si había tomado la decisión correcta. Pero lo único que sabía era que, en ese momento, ya no estábamos ni cerca de la pareja que habíamos sido. Y aunque podía sentir algo de amor, el dolor seguía ahí, y era mucho más grande que cualquier otra emoción que pudiera experimentar en ese instante. Mientras Clara se retiraba a la habitación, yo me quedé allí, sentado en la oscuridad, sin saber qué hacer con mi vida. Pasaron varias semanas desde aquella conversación. Y aunque Clara y yo no habíamos hablado mucho desde entonces, el aire en la casa estaba más pesado que nunca. Cada vez que la miraba, recordaba lo que había hecho, lo que ella había hecho. Aunque intentaba ignorarlo, la imagen de sus palabras, de sus mentiras, seguía en mi mente. A veces pensaba que debería perdonarla, que todo esto era solo un mal sueño que, con el tiempo, podría superar. Pero al final, la realidad era mucho más compleja. Había perdido la confianza, y aunque lo intentara, era casi imposible recuperar algo que había sido destruido de esa manera. Cada día era una lucha interna. Por un lado, sentía la obligación de seguir adelante con el matrimonio, por mis hijos, por la vida que habíamos construido juntos, por todo lo que habíamos compartido durante tantos años. Pero por otro lado, el dolor era tan grande que me hacía preguntarme si alguna vez volvería a sentir lo mismo por Clara. Me costaba mucho pensar en una posible reconciliación, y aunque a veces la veía con los ojos de alguien que aún la amaba, en mi interior sabía que las cosas nunca serían iguales. Clara intentaba hacer las cosas bien, o al menos eso parecía. Pasaba más tiempo en casa, se ofrecía a ayudar con las tareas, trataba de ser más cariñosa, más atenta, como si todo pudiera arreglarse con gestos simples. Pero yo no quería que se tratara de gestos. No quería que todo esto se quedara en lo superficial. Necesitaba algo más profundo, algo que me demostrara que realmente lamentaba lo que había hecho, que había aprendido de su error y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Pero, al mismo tiempo, no sabía si eso era siquiera posible. Tal vez la traición era algo que no se podía superar, algo que dejaba una cicatriz que jamás se borraría. Era una tarde tranquila cuando decidí que ya no podía más. La casa estaba en silencio, y Clara había salido con los niños. Aproveché ese momento para pensar. Necesitaba tomar una decisión. Ya no podía seguir viviendo en este limbo, entre el amor y el dolor, entre lo que éramos y lo que ahora éramos.
Sabía que esta decisión cambiaría mi vida para siempre, pero al mismo tiempo sentía que no podía seguir atrapado en el pasado. No podía vivir toda mi vida con este nudo en el estómago, esperando que algo cambiara sin que yo hiciera nada al respecto. Cuando Clara regresó, no dijo mucho. La vi entrar con una expresión cansada en el rostro, como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. Se acercó a mí, pero esta vez, en lugar de evitar la conversación como había hecho en los últimos días, sabía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando entre nosotros. Tenemos que hablar, le dije, y ella me miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si supiera que el momento que ambos temíamos estaba por llegar. Clara se sentó frente a mí, esperando mis palabras. La observaba, pero ya no sentía esa conexión que antes compartíamos. Había algo en su mirada que me decía que, aunque lo intentara, ya no podía volver a confiar en ella. He estado pensando mucho, comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y sé que tú también lo has hecho. Sé que estamos en un punto en el que debemos decidir qué hacer con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, con lo que nos queda de nosotros. Clara no dijo nada, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Sabía que también temía escuchar lo que iba a decir, que sabía que este momento era crucial. Pero también sabía que no podía seguir con la incertidumbre. La verdad es que no sé si puedo seguir aquí, Clara, le dije finalmente, con voz firme. Lo que hiciste me rompió por completo. No me equivoqué al pensar que éramos una familia feliz, que teníamos una vida sólida, pero ahora veo que todo fue una ilusión. La confianza que teníamos se ha ido, y no sé si hay manera de recuperarla. Clara intentó hablar, pero la interrumpí antes de que pudiera decir algo. No quiero que me digas más lo siento, no quiero que me digas más que me amas, le dije, sintiendo como mi garganta se cerraba. Ya no sé si quiero seguir luchando por esto, Clara. Ya no sé si tengo fuerzas para seguir con algo que se rompió de una manera tan profunda. Y sé que no es algo que te merezcas escuchar, pero no quiero seguir adelante con este dolor. No quiero seguir viviendo con esta mentira. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no podía sentir compasión. Sé que cometí un error, dijo, intentando sonar más firme. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea para enmendarlo. Si me das otra oportunidad, te prometo que no te fallaré. No sé si puedo recuperar tu confianza, pero quiero intentarlo, quiero que volvamos a ser lo que éramos. Por favor, no me dejes. Su súplica era desgarradora, pero algo en mí ya se había apagado. Ya no sentía lo mismo. Aunque el amor seguía estando allí, la traición había dejado una marca que no podría borrar. Clara, no sé si puedo hacer eso, le respondí, bajando la mirada. No sé si puedo seguir aquí, mirando todo lo que construimos y pensando que me fallaste, que no pudiste ser honesta conmigo, que no pudiste amarme como yo te amaba. Hubo un silencio largo entre nosotros, uno que estuvo cargado de palabras no dichas. Finalmente, Clara se levantó, y aunque sus lágrimas seguían cayendo, no podía decir nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer?, me preguntó, con la voz rota. Voy a dejarte ir, le respondí, con el corazón en la mano. Creo que esta es la única forma de sanar. Necesito mi espacio, necesito encontrarme de nuevo, sin el peso de lo que pasó entre nosotros. No sé qué será de nosotros en el futuro, pero por ahora, necesito estar solo. Necesito estar lejos de esto. Clara no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, y aunque podía escuchar cómo sus sollozos llenaban la casa, ya no me sentía tan afectado. La decisión estaba tomada. Sabía que este era el final, y aunque no era fácil, también sabía que era lo mejor para los dos. La vida seguiría,
pero ya nada sería lo mismo.